Nunca imaginé que mi propia hija, mi sangre, me gritaría a la cara como si fuera una extraña. «No verás ni un céntimo de mi dinero, vieja bruja». La puerta de su mansión recién comprada se cerró de golpe, y mi bolso, en el que aún colgaba la etiqueta con la inscripción «Viaje en autobús», cayó a sus pies con un seco golpe. El cielo, como queriendo enfatizar la humillación, se abrió en un aguacero. Yo estaba allí, en medio del camino pavimentado de su jardín de diseño, empapada hasta los huesos, con el alma más rota que un paraguas roto que aún apretaba en mi mano. No contesté. ¿Para qué? Sabía que cualquier palabra mía se convertiría en otra excusa para escupirme veneno. Había visto cómo ella cambiaba lentamente. De la dulce hija que me acompañaba en los turnos de noche, en la cafetería, a esta mujer fría, obsesionada con el lujo y el estatus. Pero nunca pensé que llegarías a esto. Echarme, como una plaga, como una carga. Hace una semana, aún preparaba la comida para sus hijos. Limpiaba la casa mientras ella se movía de un trabajo a otro, soñando con su propia marca de cosméticos. Pagaba la mitad de las facturas, aunque mis rodillas ya no resistían. Pero lo hacía con gusto, porque 1000 veces dijo: «Mamá, si algún día nos ganamos la lotería, lo primero que haré será comprarte una casa junto al lago». Sí, la lotería, qué ironía. Ese billete lo compré yo, un día, después de recoger los huevos y el pan. Lo pegué al frigorífico con un imán con la imagen de la Virgen del Carmen. Me reí por lo bajo y pensé, bueno, si esto cambia nuestras vidas. Ella lo vio, ella lo tomó, sin decir una palabra. A los pocos días llegó corriendo, gritando, saltando de alegría. «Nos ganamos 10 millones, mamá». Y luego se fue esa misma noche. Ni una nota, ni una llamada. Me enteré por la vecina, que la vio subir a un camión para la mudanza a las 5 de la mañana. Y lo que es peor, empezó a presumir por todas partes, en las redes sociales, en las fiestas, incluso en entrevistas locales. Decía que por fin se había liberado de quienes la frenaban. Y ahí estaba yo, viendo sus publicaciones, donde me llamaba parásito, mosca muerta, vieja mendiga. ¿Y qué opción tenía? ¿Seguir agachando la cabeza como siempre? ¿O levantarme e irme? Fui a la gasolinera donde compré el billete. El cajero, un chico que siempre me llamaba doña, me reconoció al instante. Me mostró las cámaras. Ahí estaba yo, con mi abrigo gris, pagando en efectivo. Llamé a la oficina de la lotería. Comenzó la investigación. El premio fue suspendido. No le dije una palabra. Ella siguió celebrando, compró relojes, incluso se hizo una liposucción. Y yo reuní pruebas con un abogado silencioso y eficaz. No por venganza, aún no, sino por justicia. Porque ya no ibas a permitir que nadie pisara mi dignidad, ni siquiera mi hija. Y esa noche, bajo la lluvia, frente a su mansión, comprendí una cosa. La traición más dolorosa es la que llega disfrazada de amor. Pero entendí otra cosa. Ella nunca comprobó el nombre impreso en el billete ganador. Y ese, querida mía, fue su primer gran error. Una semana antes de que me echara, como un mueble viejo, aún vivíamos juntas. Preparaba la comida para sus hijos, les hacía los bocadillos para la escuela, incluso le preparaba café cuando tenía que ir a las entrevistas. Dormía hasta tarde, se quejaba de los atascos y pasaba horas planeando su marca personal. Cada semana surgía una nueva idea: jabones hechos a mano, coaching espiritual, cursos de maquillaje. Nunca se quedaba en ningún lugar más de un mes, pero yo la apoyaba, porque soy su madre. Y las madres, al menos las de mi generación, no saben abandonar el hogar. Era pequeño, pero con historia. Lo compramos juntas cuando murió mi marido. Trabajé casi 30 años en una panadería, levantándome a las 4 de la mañana, amasando la masa sin guantes en invierno. Con ese dinero pagué el anticipo. El resto, un crédito a mi nombre. Pero por apego o ingenuidad, la casa estaba a su nombre. Mamá,
Si algo me pasa, no tendrás que preocuparte por los trámites. Ah, si yo supiera. Aún recuerdo la noche en que compré el billete. Fue una tontería, la verdad. Estaba en la cola para pagar la leche, y el hombre que estaba delante se llevó el último paquete. ¿Sentí tanta frustración? Sí, por la simple leche. Compré el billete por impulso. A ver si por una vez en la vida tengo suerte, murmuré, riéndome. Lo pegué al frigorífico con aquel imán torcido con la imagen de la Virgen, como si hiciera un trato con el cielo. Ella lo vio. Estaba cerca cuando lo colgué. Y esa noche, sin decir una palabra, lo quitó. No me di cuenta de inmediato. No compruebo los números. Nunca lo hago. Para mí, estos juegos son como tirar una moneda a un pozo. Pero luego vi la noticia en la televisión. Ganador anónimo del jackpot de 10 millones en nuestra ciudad. Y en ese mismo instante, algo me hizo girarme hacia el frigorífico. El billete ya no estaba. No dije nada. Me senté, tomé mi taza de té de manzanilla, como todas las noches, y miré la luz parpadeante del microondas. A la mañana siguiente, se levantó con una gran sonrisa y anunció que hoy se marcharía antes. Volvió, como si el mundo le perteneciera. «Mamá, la suerte nos ha cambiado la vida», dijo. Pero el plural pronto desapareció. Hablaba de compras, viajes, mudanzas, pero nunca dijo «¿Vendrás conmigo?». Esa misma noche empezó Annette a recoger sus cosas en secreto. A los pocos días, llegó un taxi con una mujer de uniforme blanco, una niñera para los niños. Ni siquiera me lo preguntó. Lo entendí sin palabras. Me estaban reemplazando. Y aunque me dolía, guardé silencio, porque a veces el silencio no es debilidad, es esperar, es observar mientras ella se pavonea con vestidos nuevos en las redes sociales. Reuní pistas, trozos, fragmentos. Sabía que algo no encajaba, que esa suerte no era suya, y en el fondo sabía que ese billete era mío, pero más que el dinero. Me dolía verla convertirse en alguien a quien ya no conozco. ¿Y qué elección tenía? ¿Suplicarle? No, esperaría. Y cuando la verdad saliera a la luz, no sería necesario gritar. Bastaría con mostrar el nombre impreso y ver cómo se derrumba su mundo. Ese día lo recuerdo con una claridad que hiela la sangre. Fui al supermercado a comprar harina, aceite y una caja de té de menta. Era jueves, mi día de hornear magdalenas. Me gustaba que los niños tuvieran algo dulce cuando llegaban de la escuela, aunque ya ni siquiera daban las gracias. Mientras esperaba en la cola, vi el letrero de la lotería, pegado con cinta adhesiva, torcido, como si estuviera olvidado. Y ahí, en letras grandes, estaba el premio. 10 millones. ¿Y si esta vez sí? Pensé. Ni siquiera lo planeé. Lo compré por impulso, como una de esas tonterías que haces porque sí. Lo doblé por la mitad, lo metí en una bolsa de pan y me fui a casa. Al llegar lo pegué al frigorífico con un imán. Me reí por lo bajo. Si nos lo ganamos, compraré una casa junto al mar y me levantaré a las 10 de la mañana todos los días. Lo dije en voz alta, no porque creyera en ello, sino porque hacía muchos años que nadie se tomaba el tiempo de fantasear conmigo. Mi hija estaba sentada en el sofá con una mascarilla verde en la cara y el teléfono en la mano. No me miró, no dijo nada, pero cuando pasé junto a ella para ir a la cocina, noté que algo en su mirada brillaba, como si hubiera escuchado más de lo que parecía. Esa noche, cuando todos dormían, fui a servirme un vaso de agua. Me acerqué al frigorífico por reflejo y lo noté. El imán seguía allí, pero el billete ya no estaba. Me quedé helada. Miré al suelo, a la papelera, bajo los imanes. Nada. No dije nada. Simplemente fui a mi habitación, apagué la luz y recé durante mucho tiempo. No para que ella ganara, sino para que, si ganaba, aún tuviera alma para compartirlo. Pero no lo hizo. El anuncio oficial apareció 2 días después. Ganador del jackpot de 10 millones en nuestra ciudad. Y ese mismo día mi hija se puso más guapa que nunca. Labios rojos, tacones, perfumes caros. «Voy a hacer unos recados», me dijo guiñándome un ojo. Esa noche no volvió a dormir. No me lo dijo, pero lo sabía. He visto demasiadas veces esa cara,
Esa cara que pone cuando consigue lo que quiere y no lo va a compartir. Después comenzó el desfile de cajas. Primero las suyas, luego las cosas de los niños, luego la niñera. Me quedé allí, viendo a mi hija convertir su sueño en un castillo, usando una llave que no le pertenecía. Y ni una palabra de agradecimiento, solo silencio, o, lo que es peor, indiferencia. Podrías haberla confrontado allí mismo, pero no. A veces, el tiempo es más afilado que la lengua. Y yo, amiga, ya estaba afilando la mía, porque ese billete estaba a mi nombre, aunque ella aún no lo supiera. A la mañana siguiente, cuando descubrí que se había ido, la casa estaba demasiado silenciosa, ya no había dibujos animados en la televisión, ni gritos de los niños peleando por los cereales, solo el zumbido del frigorífico y el vacío en mi estómago. Mi vecina, doña Cata, me dijo: «Vi la mudanza esta mañana, sobre las 5. Un camión blanco sin logotipos. Se fue sin mirar atrás. 5 de la mañana. Ni siquiera se despidió. Me senté en el sillón mecedora, aún con el albornoz y el pelo a medio recoger. Mantuve las manos ocupadas tejiendo, como hacía cuando me sentía más débil de lo que quería admitir. Pero aquella vez, el tejido temblaba en mis dedos. Fui a la cocina. Revisé los imanes. Nada. Volví a mirar el espacio vacío donde solía estar el billete. Era como si, al llevárselo, se hubiera llevado también una parte de mí. Mi hija ya no vivía allí. Se había mudado, pero no dejó dirección, ni nota, ni mensaje. Solo se llevó a los niños y el billete. Esa fue su gran mudanza. Esa noche comí una sopa ligera. Me costaba tragar. Me dormí temprano, o al menos lo intenté, pero a las 3 de la madrugada me desperté con una idea tan clara como un relámpago. Ella nunca me dijo que compró el billete, nunca lo mencionó. ¿Y para qué iba a hacerlo si el billete era mío, el único que había en esa casa? Encendí la lámpara de la mesita de noche y empecé a revisar las bolsas del supermercado, donde solía guardar los recibos de compra, los comprobantes, los recordatorios. Quería ver si, por casualidad, había conservado el número de serie. No lo encontré, pero encontré otra cosa. El recibo de ese día, la misma fecha, la misma hora, el mismo número de caja. Eso me impulsó. Al día siguiente, fui a la gasolinera donde lo compré. El chico de la barra me reconoció. «Doña Lidia, usted es la que siempre compra té de jengibre y un billete de la suerte, ¿verdad?». Asentí con una sonrisa que no me salía del todo. «¿Y recuerda que lo compré hace 2 semanas? ¿El jueves por la tarde?». Él lo pensó. Sí, era la última en la cola. Incluso se quejó de que no le quedaba cambio. Sentí tanto alivio que me dieron ganas de llorar. «¿Tiene cámaras?», pregunté. «Podría comprobar si la grabación se conserva». Se comprometió a mirar. Anotó mi número. Dijo que llamaría al jefe. Esa noche no dormí. Pero no por tristeza, no. Por primera vez en semanas sentí otra cosa. Claridad. Ya no era una madre abandonada. No era una mujer invisible. Era una mujer dispuesta a la guerra. Y esta vez el campo de batalla era la verdad. Porque no necesitaba pedirle nada y nadie. Solo demostrar lo que siempre supe. Ese billete estaba a mi nombre, aunque ella lo hubiera escondido bajo sus uñas recién pintadas. Volví a abrir el frigorífico, aunque ya sabía que no estaba allí. A veces, una parte de mí aún esperaba encontrarlo, escondido bajo una vieja receta, o tras un imán de los niños. Pero no, el espacio seguía vacío, como si se hubiera llevado también mis ilusiones, mi fe, mis años. Pasé la mano por la puerta metálica. El frío me devolvió a la realidad. Ese billete no había desaparecido. Alguien se lo había llevado. Y ese alguien vivía conmigo. Compartía mi mesa, mis noches de insomnio por los niños, mis últimos céntimos para pagar la luz. Mi hija no necesitaba pruebas para saberlo. Lo sentía en su cuerpo, como cuando sabes que se avecina una tormenta aunque el cielo esté despejado. La forma en que evitaba mirarme, su repentina necesidad de marcharse, su silencio cuando mencioné el número ganador. Todo apuntaba a lo mismo. Pero no basta con sentir, hay que demostrar.
Me serví una taza de té de manzanilla. Como todas las noches, me senté a la mesa, la misma en la que hacía los cálculos mensuales, y empecé a elaborar una lista. Fecha de compra, lugar, hora, testigos. Me sentía como en una investigación policial, pero no solo por el dinero. Era por la verdad, por haber robado mi dignidad. Al día siguiente, recibí una llamada del jefe de la gasolinera. «Doña Lidia, tenemos el vídeo. Se ve todo claro. Usted compra el billete y lo mete en el bolso». Se me estremeció el alma. «¿Puedo obtener una copia?» «Claro. Se la prepararemos en un USB. No cuelgue. Antes pregunte una cosa más. ¿Tiene el recibo de caja de ese día?» Hizo una pausa. «Tuvimos suerte. El sistema aún conserva los registros. Ahí está su compra. Té, pan y el billete de lotería. Exactamente a las 16:27 en punto». Colgué el teléfono con las manos sudorosas. Respiré hondo. Fui al pequeño altar que tengo en el salón, donde guardo una reliquia con la foto de mi madre. «Ayúdame a tener fuerzas, mamá», susurré, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola. Sabía que mi hija ya había empezado a mover el dinero. Lo veía en sus redes sociales. Ropa de diseño, cenas elegantes y un coche nuevo color vino tinto con techo panorámico. Pero lo que más me dolía era verla publicar un mensaje venenoso. «Por fin libre de parásitos emocionales. La suerte sonríe a los valientes». Ya no cabía duda. Me estaba apuntando con palabras que no necesitaban nombre. ¿Y qué elección tenía? ¿Quedarme callada como tantas veces? ¿O hacer lo que había que hacer? Fui al abogado. Le llevé el recibo, el USB y las capturas de pantalla de sus publicaciones. Me escuchó con calma. Cuando terminé, me dijo lo que nunca olvidaré. «Señora, esto no es solo un robo. Es una apropiación de la identidad económica ajena. Tiene pruebas de que ese premio es suyo». Salí de la oficina más erguida, como si los años se hubieran ido de mí. No iba a gritar, no ibas a armar un escándalo. Pero cuando la verdad saliera a la luz, tendría que mirarme a los ojos y enfrentarse a lo que había hecho. Porque aunque ella no lo supiera, ese estado no era suyo, y nunca lo fue. En los días siguientes, vi cómo cambiaba, como si otra persona la hubiera poseído. Dejó de hablarme, incluso por mensajes. Ya no me preguntaba si necesitaba algo, si tenía comida en casa. Pero en sus redes sociales bullía otra vida. Cenas con vino, brunch con amigas que antes ni la miraban. Y ese lenguaje falso de quienes quieren impresionar. Visualiza la abundancia. Ahora yo, que cuidaba así a sus hijos cuando lloraba por su primer divorcio. Yo, que vendí mis anillos para ayudarla a pagar los estudios de esa carrera que nunca terminó. Ahora era una sombra que borraba de sus fotos con filtros y poses. No la confronté, no la llamé, simplemente observé, porque a veces el silencio es el arma más poderosa. Mis vecinos me preguntaban si me había ido de vacaciones. «Ya no te vemos con los niños», decían. Sonreía, fingiendo que todo estaba bien. Me convertí en una experta en la mentira con los ojos, pero por dentro me preparaba. El abogado ya había iniciado el procedimiento. La oficina de la lotería colaboraba. Habían verificado el vídeo de la compra, el recibo y habían congelado todo el pago. Nadie podía mover un céntimo hasta que no se completara la investigación. Y ella, segura de su victoria, ni se lo imaginaba. Un día, mi nieto mayor me escribió por WhatsApp. «Abuela, ¿por qué ya no vienes?» Se me encogió el corazón. Quería decirle la verdad, pero no. Aún no era el momento. Respondí con un emoji y un «pronto, mi amor», porque ellos no tenían la culpa de nada. Pasaba las tardes en silencio, organizando papeles, recopilando carpetas, anotando todo. Me convertí en la detective de mi propia vida. Mientras tanto, mi hija se hundía más en sus mentiras, creyéndose invulnerable. Un domingo, publicó una foto en la playa con un texto que me revolvió el estómago. Las que dudaban de mí, ahora me miran desde abajo. ¡Desde abajo! La crié para que nunca creyera en el arriba y el abajo, sino en caminar uno al lado del otro. Pero ahora, que se creía rica, se había olvidado de todo.
¿Y qué elección tenía? Me puse mi jersey más limpio, tomé mi viejo bolso de cuero y volví al abogado. Me entregó un sobre con documentos importantes, la confirmación de la suspensión del pago, el informe del verificador de la lotería y la invitación a la rueda de prensa para anunciar el resultado oficial. El sobre era pesado, pero no por los papeles, sino por lo que representaba. Ese mismo día me compré un vestido nuevo, no caro, pero uno que me hiciera sentir digna. Me peiné, me perfumé, porque esa versión de mí, que ella había enterrado, la versión de la mujer firme y silenciosa, había regresado. Pensaba que el mundo le pertenecía, pero se olvidó de comprobar el nombre escrito en ese mágico trozo de papel. Y eso, mi amor, fue su sentencia. Me levanté temprano, como siempre. Preparé té de manzanilla, lo removí 2 veces con la cucharilla y me senté a la mesa con el mantel bien almidonado. Ese gesto siempre me ayudaba a pensar. Mientras el vapor acariciaba mi rostro, revisé cada documento del sobre que me dio el abogado. Todo estaba en orden. Lo tenía todo. La fecha de compra, el vídeo, el recibo, incluso una copia firmada del informe del técnico de la lotería, que confirmaba que la reclamación inicial no coincidía con la identidad del comprador. Ese billete, según todos los registros, era mío. Y aún así, no celebré, no salté de alegría, no grité, simplemente me senté allí, sintiendo una extraña mezcla de justicia y dolor, porque una madre nunca sueña con vengarse de su hija, pero tampoco puede permitir que la pisoteen. Ella, mientras tanto, seguía celebrando. En las redes sociales, en las cenas, en la casa que compró antes de que el dinero estuviera realmente en sus manos, invirtiendo en bienes raíces. Decía, sabía que todo era a crédito, un anticipo de los bancos que creían en su historia de ganadora. No sabían que la historia estaba a tal punto de derrumbarse como un castillo de naipes. El viernes, publicó una foto con una copa en la mano y una leyenda. Cuando dejas ir a quienes solo te frenan, el universo te recompensa. Sus amigas la felicitaban. Una incluso escribió, siempre supe que eras una estrella. Qué bueno que rompiste con la energía vieja. Energía vieja. Así es como me veía. Entonces comprendí que no había vuelta atrás. Llamé a mi abogado. Estoy lista para la rueda de prensa, le dije. No quiero que me regalen flores ni que me pongan las cámaras encima. Solo quiero que el mundo sepa la verdad, que yo no soy una ladrona, que el billete fue mío desde el principio. Lo hizo todo con cuidado. Coordinó con la lotería, envió notas de prensa, organizó una sala pequeña pero digna. No invité a nadie. No quería espectáculo, solo justicia. Pero por dentro aún sentía algo más. Una fuerza que no recordaba desde que tuve que criarla sola, sin ayuda, como cuando trabajaba a doble turno para pagar su primer coche. Esa fuerza que te hace saber que, aunque te subestimen, tú sabes bien quién eres. Mi hija aún no sabía nada. Una noche, mientras cenaba en el hotel donde me alojaba temporalmente, la vi en la televisión en el restaurante. La nueva millonaria de la ciudad está revolucionando las redes sociales. Estaba hablando, con voz segura, con esa apariencia de grandeza que no le había conocido antes. Este premio me ha cambiado la vida, decía. Ahora puedo cuidar de mis seres queridos con libertad. Cuidar de sus... ¡Qué ironía! Bajé los ojos, tomé un sorbo de té y volví a mi habitación, porque sabía que, en unos días, esa imagen que había construido se derrumbaría. Y no porque yo quisiera destruirla, no, sino porque la verdad, cuando madura en silencio, cae por el peso de la dignidad, y esa caída, ningún dinero la puede suavizar. No tuve que esperar mucho para ver su verdadero rostro, que ya no ocultaba ni a los extraños. Una mañana recibí una captura de pantalla por WhatsApp. Era una publicación suya en Facebook. Ella en la escalera de su nueva mansión, rodeada de bolsos de diseño. La leyenda. Así es como se ve la libertad después de deshacerse de una carga. Los comentarios eran aún peores. Una amiga escribió,
Qué bueno que te deshiciste de esa señora. Y mi hija respondió con un emoji y 3 palabras. Vieja bruja. Inútil. Miré esas palabras durante unos minutos. No dolían como cabría esperar. Dolía la desvergüenza con la que lo decía. Sin miedo, sin vergüenza, sin siquiera tratar de ocultarlo. Y eso, en lugar de quebrantarme, me dio más fuerza. ¿De verdad pensaba que me quedaría callada mientras me escupía en público? Después de todo lo que hice por ella. No respondí, no publiqué nada, pero fui inmediatamente al abogado con las pruebas. «Esto es difamación pública», le dije. Asintió. Y también es útil para otra cosa. Muestra la malicia, el desprecio y la total falta de intención de compartir el premio. Refuerza su intención de fraude. Mientras tanto, ella seguía celebrando, como si nada hubiera pasado, dando entrevistas, publicando frases inspiradoras. Incluso grabó un vídeo con música instrumental de fondo, diciendo que había roto los ciclos de violencia generacional, y la gente aplaudía. Cuán pocos sabían. Yo, mientras tanto, guardaba cada palabra, cada vídeo, cada publicación. Mis carpetas electrónicas estaban más organizadas que sus vanos discursos. Y entonces llegó el día clave. La oficina de lotería me comunicó que la investigación había concluido. El veredicto fue inequívoco. Yo, Lidia Mendoza, era la legítima ganadora, la que se había hecho con el premio principal de 10 millones de euros. La hija había cometido un delito, al atentar contra la identidad ajena, al apropiarse de una propiedad ajena. La rueda de prensa, para sorpresa de todos, comenzó. Destellos de cámaras, el incesante clic de los obturadores. Yo, vestida con un vestido azul que rara vez usaba, conté toda la verdad. No era venganza. No. Aunque la fugaz mirada de mi hija, cuando me vio allí, fue una pequeña recompensa. Justicia. No un lujo, sino un derecho sagrado. Periodistas, canales de televisión, medios locales, redes sociales. Todos ellos recogieron esta sensacional noticia. Ella no apareció. No llamó. No se dignó a enviar ni un breve mensaje. Desapareció. Como si la tierra se hubiera abierto y se la hubiera tragado. Se llevó a los nietos, se mudó, se disolvió en el anonimato. No hubo final feliz, aunque lo había imaginado así. Pero, sin embargo, fue el final. El veredicto fue muy claro. El billete lo compré yo. Todo encajaba. Los registros, las grabaciones de las cámaras, la hora, el número del billete. Mi identidad. Se organizó una rueda de prensa para anunciar oficialmente al verdadero ganador. Mi nombre resonó en el micrófono. El suyo, en el silencio. ¿Quieres que se lo digas tú?, preguntó el abogado. Sonreí, pero sin alegría. ¿Para qué? Para que se enterara en directo, igual que me enteré de su traición. La noche antes de la conferencia fue inquieta, pero no por los nervios, sino por la mezcla de tristeza y determinación. Me preparé para este evento con esmero. Elegí un vestido, comprado especialmente para este momento, discreto, pero con un corte elegante y clásico, que me daba sensación de integridad. Me miré al espejo antes de salir. No vi a una mujer quebrantada, solo a una fuerte, entera, con la cabeza alta. Ese mismo día, cuando ella publicaba otro selfie con la leyenda, camino a los tratamientos de spa, yo me dirigí al edificio de la lotería con los documentos necesarios, con la conciencia tranquila. No llevaba ni guardaespaldas, ni relaciones públicas personales, ni gafas de sol. Solo lo que ella había perdido hacía mucho tiempo, la dignidad, al parecer. Mientras ella seguía publicando frases baratas sobre la finalización de ciclos y la liberación del lastre innecesario, yo firmaba los documentos en el despacho del abogado. Cada firma, como un ladrillo en el muro, erigido entre su mentira y mi verdad. No sentí ni una pizca de ira, solo calma. Una calma inusual, sí, pero profunda, como cuando dejas de nadar contra la corriente y te dejas llevar por la confianza en tu propia rectitud. Ella aún no sabía que su reino, en el que se creía reina, ya se estaba desmoronando. Esa semana fue crucial. Me llamaron para ultimar los detalles de la rueda de prensa, el lugar de celebración, la asistencia de los medios de comunicación.
Me preguntaron si querían hablar. Acepté, pero no con un largo discurso, sino con un par de palabras. No había necesidad de convencer a nadie, solo de confirmar lo que me pertenecía por derecho. El abogado me felicitó por mi aplomo. Su autocontrol es admirable. La mayoría, en su lugar, habrían gritado lo ocurrido a los 4 vientos. Yo simplemente asentí. No orgullo, cansancio. A mi edad, ¿entiendes? El ruido solo distrae. La verdadera fuerza está en el silencio. Mientras tanto, mi hija se veía segura de sí misma como nunca. Incluso organizó una cena de celebración con sus amigos más cercanos y encargó una tarta con la inscripción: Dios me bendijo, liberándome. Uno de los invitados publicó una historia con las palabras: aquí, con la más rica, libre y despierta. Pero nadie sabía que en ese mismo instante su premio seguía congelado y ni un céntimo se había pagado aún. He aquí mi pequeña victoria secreta. Aprendí a no gritar, a no excusarme ante quienes no preguntaban por las razones, no expresaban empatía. Y esta lección me trajo hasta aquí. El abogado me entregó una copia del informe final, firmado por todas las autoridades necesarias. Era oficial, legal, indiscutible. La lotería me reconoció como la legítima compradora del billete. Y ella, simplemente, una impostora, que intentó valerse de los lazos más sagrados, el vínculo entre madre e hija. Guardé el documento en una carpeta de cuero y la guardé en el bolso, el mismo bolso viejo que había usado durante años y que ella tan a menudo despreciaba. En él te ves pobre, decía, pero ahora ese bolso guardaba mi nombre limpio, mi inquebrantable orgullo y 10 millones de razones para afrontar la vida con la cabeza alta. En casa me preparé un sencillo toestofado. Amasé pan con mis manos, no por necesidad, sino por costumbre, porque a pesar de todo seguía siendo la misma. No una millonaria de las redes sociales, sino una mujer real con una historia, con cicatrices, con fuego en el alma. Mientras el pan se doraba en el horno, miré por la ventana y dije lo que nunca pensé que diría: estoy lista. Hágase tu voluntad. El lunes por la mañana, mientras tendía la ropa limpia en el patio, sonó el teléfono. «Señora Lidia», dijo la voz de un empleado de la lotería. «Queremos felicitarla. La investigación ha concluido. Usted es la legítima propietaria del billete ganador». Me senté en el banco junto a la lavadora, aún sosteniendo la sábana. No lloré, no grité, solo me quedé quieta en silencio, como esperando que la tierra diera otra vuelta, para poder comprender del todo lo que había oído. «¿Qué sigue?», pregunté. «La rueda de prensa tendrá lugar este jueves, donde se anunciará oficialmente el resultado, y, por supuesto, se la presentará como la verdadera ganadora. Después de eso, podrá decidir si quiere recibir el dinero en un pago único o a plazos». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Me apoyé en la pared del lavadero, clavando la mirada en el suelo. Durante años había soñado con un momento así, y ahora que había llegado, no se sentía como un triunfo, sino como justicia, como equilibrio. Ese mismo día fui al banco para abrir una cuenta protegida especial, aconsejada por expertos. Pedí que todo fuera confidencial. No quería ni lujo, ni escándalos, ni aparecer en portadas de revistas. Solo seguridad, tranquilidad, control. El abogado me acompañó en cada paso. Me explicó los impuestos, los plazos, las decisiones. Escuché atentamente, pero en el fondo pensaba en otra cosa. ¿Qué vas a hacer cuando te enteres de que todo lo que construiste con mi dinero fue una mentira? Ella seguía estando tan segura de sí misma. Ese día publicó otra frase: «Quienes no aportan, restan». A veces, para ganar, hay que cortar la raíz. Raíz. Así me llamaba. Como si fuera una mala hierba que había que arrancar de raíz. Y yo era el tronco, que sostenía su vida, cuando todo a su alrededor se derrumbaba. No respondí. Pero esa noche, al correr las cortinas, elaboré una lista. Una pequeña lista con deseos sencillos. Una casa con vistas al lago,
Una cocina grande para hornear con mis nietos, si algún día me lo permiten. Un jardín con una hamaca. Nada ostentoso, solo lo mío. Mi talismán, este relicario con la foto de mi madre. Lo llevé conmigo al banco, apretándolo con fuerza mientras firmaba los documentos, porque, aunque nadie lo viera, ella estaba a mi lado. Ella también era madre, también había sido traicionada, también había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Y ahora, después de tantas batallas silenciosas, sentí que una mujer como yo también podía ganar, pero no con gritos, ni con humillaciones, sino con papeles firmados, pruebas convincentes y la calma que viene de haberlo dado todo, y aún así, mantenerse en pie. La noche antes de la rueda de prensa fue insomne, no por los nervios, sino por los recuerdos. Me senté junto a la ventana, cubierta con una manta tejida por mi madre, y dejé que los recuerdos me invadieran. Volví a verla pequeña, con trenzas despeinadas y calcetines desiguales, corriendo hacia mí con un dibujo en la mano. «Tú eres mi héroe, mami», decía con letras torcidas. Recordé todas aquellas veces que le oculté mis propios sufrimientos para no molestarla, cómo vendí mi anillo de boda cuando enfermó y necesitaba una medicina no cubierta por el seguro, cómo nunca dije que tenía hambre cuando le servía la porción más grande, cómo le enseñé a multiplicar con piedritas cuando no teníamos para comprar cuadernos, y cómo me prometió, más de una vez, «Cuando sea mayor te cuidaré, mamá, solo espera». Y esperé años, décadas, y ahora me llamaba bruja. ¿Y qué lección tenía? Mirar hacia otro lado, permitirle creer que se puede pisotear a quien te dio la vida y quedar impune. No, esa traición no era solo económica, era moral. Era el golpe final a una madre que ya había sufrido demasiado por amor. La verdad es que por un momento dudé. Me pregunté si valía la pena dejarlo todo como estaba. Pensé en los nietos, en el escándalo, en el odio que podría crecer entre nosotras, como una mala hierba imposible de arrancar. Pero entonces recordé otra noche, la noche del grito, la maleta en la acera, la lluvia que me azotaba cuando decía, «No verás ni un céntimo de mi dinero». Esos mi dinero los pronunció como si los hubiera ganado, honestamente, como si los hubiera sembrado, regado, cultivado. Y yo, la que los compró, la que soñaba con una vida digna, aunque fuera por un momento, ahora era una impostórico a sus ojos. Entonces entendí, no se trataba solo de mí, se trataba de todas las madres que fueron tratadas como sirvientas por su apellido, de todas las mujeres mayores que fueron descartadas como molestas cuando dejaron de ser útiles, de todas a las que llamaron cargas, brujas, locas, cuando todo lo que hicieron fue amar. Así que tomé mi relicario, lo abrí y le susurré a la foto de mi madre. «Mamá, mi voz no temblará, no esta vez». Y esa fue mi oración. No pedí venganza, pedí fuerza, porque al día siguiente no habló una mujer quebrantada, sino la que volvió a levantarse. No hubo invitaciones, ni notificaciones, ni advertencias, solo la confirmación de la fecha y la hora en la oficina de la lotería. Me aseguré de llegar allí 20 minutos antes del comienzo, con mi viejo bolso en una mano y el relicario en la otra, como un escudo y un testigo. El evento debía ser sencillo, modesto, sin prensa sensacionalista, sin cámaras amarillistas, solo funcionarios, abogados y yo. No debía ser una gala, no un espectáculo. Era justicia, y la justicia no necesita aplausos. El abogado me guiñó un ojo al verme entrar. «Hoy todo va a cambiar», susurró. Asentí sin sonreír, mientras me ajustaban el micrófono y comprobaban los papeles. Pensé en ella. ¿Dónde estará ahora? Quizás tomando un café con espuma en algún restaurante caro, probándose ropa que aún no ha pagado, presumiendo ante sus amigas de una fortuna que ya no le pertenece. No lo sabía y no me importaba, porque en ese instante, mientras los técnicos ajustaban el sonido y la luz,
Yo tenía lo que ella nunca tuvo: apoyo, pruebas y un nombre limpio. La sala no estaba llena, pero había suficiente gente para dar fe. Me senté en primera fila con el informe oficial sobre mis rodillas. Sentí un cosquilleo en el estómago, pero no por los nervios, sino por la calma, como el que sabe que ya nada le puede hacer daño. De repente, el presentador tomó el micrófono, agradecióle a los presentes, explicó el proceso de verificación, habló de los protocolos y finalmente pronunció mi nombre. La verdadera ganadora del premio principal es la señora Lidia Mendoza. No hubo fanfarria, ni fuegos artificiales. Hubo silencio. Un silencio pesado, como el que sigue a un disparo. Tomé el micrófono. No había un discurso preparado. Solo, gracias por estar aquí. No vine por el dinero, sino para recuperar mi nombre. Ese billete lo compré yo, un día, después de comprar el pan. Lo pegué en el frigorífico de la casa donde vivía con mi hija, y al cabo de unos días, sin decir una palabra, ella lo tomó y le dijo a todo el mundo que era suyo. Respiré hondo. Sentí las miradas de los reporteros. Me dolió más su traición que la pérdida del dinero. Pero hoy, con estos documentos, demuestro que las madres también saben defenderse. No con gritos ni con insultos, sino con pruebas, con dignidad. Dejé el micrófono sobre la mesa. Me levanté y volví a mi sitio. El abogado me dio una palmada en el hombro. Lo has hecho bien. En mi bolso vibró el teléfono. Mensajes, llamadas, algunos de números conocidos, otros no. Y entre ellos, su nombre. No contesté, porque aunque ella aún no entendía lo que pasaba, yo ya había cruzado la línea, volviendo a mí. El vídeo se retransmitió en directo desde la página oficial de la lotería. No había un hashtag en las tendencias, pero bastaron unos miles de reproducciones para que la noticia corriera como la pólvora. Una anciana es reconocida como la verdadera ganadora del jackpot de 10 millones. Su hija intentó cobrar el premio en su lugar. No se necesitaron nombres. La gente conectó rápidamente todos los cabos, especialmente los que seguían a mi hija en las redes sociales, las publicaciones, las fotos, los comentarios, todo la señalaba. Y ahora todo se volvía en su contra. Estaba en casa cuando todo explotó. No encendí la televisión, simplemente calenté la sopa y me senté en la cocina, mirando cómo el vapor subía de la olla. Mi teléfono no paraba de sonar. No contesté, solo observé cómo llegaban los mensajes uno tras otro, hasta que sonó el teléfono. Su llamada. No cogí el teléfono, no porque no quisiera oír, sino porque sabía que era necesario que completara ese círculo con su voz. «¡Me robaste!», gritó sin saludar. «Era mío. No hiciste nada, solo tuviste suerte». Yo lo convertí en algo grande. Me quedé en silencio, escuchando cada palabra, como si lo viera desde fuera. El dolor ya había amainado. Solo quedaba un sonido vacío, como un eco en una casa abandonada, cuando finalmente cayó el HAL. Con el énfasis en la A, yo compré. Yo pegué en el frigorífico. Y tú lo tomaste, sin decir nada, sin compartir nada. Y ahora vienes a decir que es tuyo. No lo entiendes. Tenía planes, una nueva vida. Ibas a echarlo todo a perder. Sonreí, no con malicia, sino por cansancio. Querida, no hay mayor desperdicio que la traición. Y tiraste a la basura algo más valioso que el dinero. Hubo un silencio tenso. Luego, con una voz más baja, más venenosa, dijo: «Sabes, te quedarás sola. Puedes tener dinero, pero nadie te amará. Tus nietos crecerán odiándote. Morirás en una cama fría con dinero, pero sin abrazos». Respiré hondo. Me quité el relicario, lo puse sobre la mesa y lo miré mientras hablaba. Ya estaba sola, hija. Estaba sola cuando me echaste a la calle, cuando tomaste lo mío sin preguntar, cuando me llamaste bruja en público. Y sin embargo estoy aquí, en paz conmigo misma. Intentó replicar, pero ya no le dejé sitio. Y para que lo sepas, ya he donado la mitad del premio a refugios para madres solteras, a aquellos que no echan a sus madres a la calle cuando ya no las necesitan.
Se calló. ¿Te parece cruel? No, cruel fue lo que hiciste tú. Lo mío es justicia. Colgué el teléfono, no por venganza, sino por mi propia dignidad, porque comprendí. No todas las batallas se ganan con la confrontación. Algunas se ganan simplemente negándose a permanecer en el mismo círculo. Esa misma tarde, el abogado me confirmó que su cuenta principal había sido congelada bajo sospecha de fraude en la recepción del pago reclamado. Todo lo que había comprado en nombre de esa nueva vida estaba en revisión. Los coches, los muebles, los bienes inmuebles. Nada le pertenecía realmente. Todo se le escapaba de las manos y yo no hice nada. No firmé denuncias adicionales. No busqué castigo. Simplemente permití que el sistema hiciera su trabajo. Porque no hay peor golpe para un ladrón que ver a la víctima recuperarlo todo, sin levantar la voz. Y eso es lo que hice. Mientras ella gritaba, yo simplemente dije adiós. Todo lo que vino después sucedió rápido. Más rápido de lo que podía imaginar. En cuanto se anunció oficialmente que yo era la verdadera ganadora, los bancos que le habían concedido el crédito empezaron a llamar. Pronto se supo que había utilizado documentación ambigua para asegurar el pago inicial. En pocas semanas, todas sus cuentas fueron congeladas. Todo lo que había comprado empezó a desmoronarse, como un castillo de naipes. El coche de lujo fue devuelto. La mansión fue embargada, las tarjetas de crédito bloqueadas, y los amigos y sus amigos desaparecieron, como hojas al viento. Los mismos que comentaban con corazones. Ahora la ignoraban. Algunos incluso compartieron su historia en las redes sociales, como si fueran espectadores inocentes de una obra en la que nunca habían participado. La última publicación que dejó en su página fue una vieja foto con los niños, sin filtros, sin texto, solo silencio. No dije nada. No publiqué triunfalismos. No me reí, porque no sentí la victoria. Sentí la justicia. Sí, pero también la vieja tristeza, la que se asienta en los huesos, porque ninguna madre sueña con ver a su hija caer, pero tampoco sueña con que esa hija sea quien la empuje al abismo. Al principio me llamaban conocidos, parientes lejanos, a los que no veía desde hacía años. Todos querían saber cómo estaba, algunos con curiosidad, otros con sentimiento de culpa. Respondí cortésmente. Eso fue todo. El círculo se estrechó a mi alrededor. Sí, pero se volvió mucho más puro. El abogado me informó de que la investigación por fraude estaba en curso, que si queríamos, podíamos demandar por intento de apropiación indebida. Podemos reclamar una indemnización, doña Lidia, dijo. Simplemente negué con la cabeza. No necesito ni un céntimo más, respondí. Lo que me debía no era dinero, sino respeto. Y eso ya lo había recuperado. Ese día me preparé arroz con lentejas, como en los viejos tiempos. Puse música de los Panchos y barrí el salón al son de los acordes. El sol entraba por la ventana, como un viejo amigo. Ya no necesitaba nada más. Ella, según supe, intentó contactar con algunas revistas. Quería limpiar su imagen, pero nadie quiso tocar esa historia. Ya no era un rostro deseado. Ahora era un escándalo olvidado. Y yo, lejos del ruido, empecé a buscar una casa junto al lago, con una cocina espaciosa, grandes ventanales y un lugar para colgar una hamaca. Nada ostentoso, solo lo mío. Su mundo se derrumbó y el mío, por fin, empezó a florecer. En un día gris, sin previo aviso, llamaron a la puerta. La reconocí por los golpes bruscos y apresurados, como si el tiempo le debiera algo. No corrí, no me apresuré. Me acerqué a la entrada con calma, como quien ha visto todas las tormentas y sabe que ninguna dura para siempre. Allí estaba mi hija, despeinada, sin maquillaje, con una chaqueta prestada. Ya no quedaba nada de la mujer brillante de Instagram, la reina de las frases motivacionales. Me miró con los ojos rojos, pero no de tristeza, sino de ira. ¿Estás satisfecha?, soltó. ¿Querías que me arruinara? ¿Querías verme humillada? Me apoyé en el marco de la puerta. La miré con la misma ternura con la que una vez la metí en la cama en las noches de fiebre.
y con la misma firmeza con la que le enseñé a decir «gracias y perdón». «No he venido a pedirte nada». Continuó. «Solo quería verte a la cara. ¿Por qué me lo has quitado todo?» Negué con la cabeza lentamente. «Lo perdiste todo tú sola. Lo que es mío, lo recuperé, sin mentir, sin robar, sin gritar». Frunció el ceño. «Eres mi madre. Deberías haberme defendido. No destruirme». Entonces, por fin, vi el fondo. No había arrepentimiento, no había autocrítica, solo el mismo ego herido que la llevó a robarme el billete, sin dejarme ni un vaso de agua. «Yo fui tu madre», dije, «y como madre, lo di todo. Pero ser madre no es ser esclava, no es permitir que te pisoteen solo porque olvidaste quién te crió». Se quedó inmóvil por un instante, pero no por comprensión, sino por decepción. «Pensé que entenderías», susurró, «que harías por tus hijos». Ah, los hijos. Eran ellos los que me dolían. No verlos, no abrazarlos, no oír su risa en casa. Pero no eran rehenes para obligarme a renunciar a mi dignidad. No uses a tus hijos como excusa. Se merecen una madre honesta, no una que roba y luego culpa a todos menos a ella misma. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero no de dolor, sino de impotencia. No tengo a dónde ir. No tengo nada. De hecho, tenía lo mismo de lo que yo partí. Y como yo, podía elegir reconstruir su vida o seguir buscando culpables. Respiré hondo. Apreté el relicario en mi cuello y pronuncié una sola palabra. «Adiós». Cerré la puerta con calma. No con ira, no con orgullo, sino con paz. Porque comprendí. Hay puertas que hay que cerrar para siempre. No porque odies a quien está al otro lado, sino porque te quieres lo suficiente para no permitirles volver a entrar con los mismos gritos. Se fue, y yo, por fin, me quedé sola. Pero esta vez, sola en libertad.